Buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? De verdad, qué alegría poder compartirles hoy algo que Dios otra vez me enseña. Y de verdad que es un privilegio poder entender lo que la palabra de Dios nos habla cada mañana. Y bueno, para hoy Dios me enseñó algo hermoso y quisiera compartirlo con todos ustedes. Y bueno, hoy Dios nos desafía enormemente y nos hace una pregunta. Y esa pregunta es el título que le puse a mi devocional. Y es, ¿sigues al Dios verdadero o sigues al Dios de este mundo? Y bueno, ese es el desafío que Dios nos tiene y quiero que vayamos a nuestro texto. Y está en Primera de Reyes 18:21. Vayamos a nuestras Biblias. Y en Primera de Reyes 18, capítulo 18, versículo 21, dice: Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y bueno, para ponerlos un poquito en contexto, Dios recrea una historia fascinante y estamos en uno de los momentos eh, más dramáticos en la historia de la Biblia. ¿Por qué lo digo? Porque está Elías y está a punto de enfrentarse él solo contra 450 profetas de otro Dios. Y vamos a ver, y ahí se ve un choque entre las fuerzas del mal y las fuerzas del bien. Y verdad que yo los animo a que puedan leer esta historia hermosa, preciosa, y puedan entender a cuál Dios vamos a servir, al verdadero o al Dios de este mundo. Y bueno, la enseñanza para hoy, Dios aquí está hablando a sus hijos, porque el versículo dice acercándose Elías a todo el pueblo, o sea, nos está hablando a nosotros, a creyentes. Y Dios está diciendo, les está hablando y les dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Y por qué dice que dos pensamientos? Porque el hombre siempre ha tenido dos pensamientos. O está con Dios o no está con Dios. O quiere una cosa o no quiere la otra. Y en la historia de la Biblia, a través de la historia, vemos al pueblo de Israel divagando entre dos pensamientos. O sirven al Dios verdadero o sirven al Dios de este mundo. Y aquí Dios nos hace una pregunta. ¿Tus pensamientos cuáles son? ¿Tus pensamientos son verdaderos? ¿Qué piensas? ¿Qué hay en tu cabeza? ¿O estás pensando en las cosas de este mundo? Lo siguiente que Dios me muestra aquí en el pasaje dice, si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Vemos aquí que Dios les está preguntando, ¿vas a seguir al Dios verdadero? Y nos pregunta ahorita, ¿vas a seguir al Dios verdadero o al Dios de este mundo? Y aunque ambos son creyentes, salvos, nosotros somos creyentes salvos, ¿tú a quién estás siguiendo? ¿Al Dios de la Biblia, a Jehová o al Dios de este mundo? ¿Y qué es el Dios de este mundo? ¿Quién es el Dios de este mundo? Y yo quiero que a través de la palabra de Dios miremos quién es el Dios de este mundo. Miremoslos ahí en Lucas capítulo 4, versículos del 5 al 7. Lucas 4, versículos del 5 al 7. Dice la palabra de Dios. Y él le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra
Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Vemos que Satanás tentó al Señor Jesús y le dijo que él era el dueño de este mundo y de sus riquezas y de todo. Y tú me dirás, Saúl, pero eso es fuerte. ¿Cómo así? Si no estoy sirviendo al Dios verdadero, ¿estoy sirviendo a Satanás? Pues la palabra dice que sí. Y hay dos señores en este mundo: el Señor Dios, Jehová, y el Señor Satanás, dueño de las riquezas, y nos lo confirma en Mateo 6:24. Vayamos a Mateo 6:24. Y en Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Vemos claramente que o servimos a Dios o servimos a Satanás. Y yo quiero que te examines y que nos examinemos si estamos sirviendo al Dios verdadero o al Dios de este mundo. Y Dios me hizo esta pregunta hace mucho tiempo y tuve que tomar una decisión. Dios me preguntó: ¿a quién estás sirviendo, Saúl? ¿Vas a servir al Dios de este mundo o al Dios verdadero? Y esa pregunta me la hizo en Josué. Vamos a Josué 24:15. Josué 24:15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y Dios me hizo esa pregunta: ¿a quién vas a servir? Y bueno, no tomé tanto tiempo en responderle a Dios, y mi respuesta fue en el mismo Josué 24, en el mismo Josué capítulo 24, versículo 24. Dice: y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Y eso yo le dije a Dios, que iba a servirle, que lo iba a seguir y obedecer. Desde ese momento hago todo para servirle, con todo mi corazón, y seguirle. Y hoy Dios te hace esa misma pregunta: ¿qué vas a hacer? ¿Vas a servir al Dios de este mundo o al Dios verdadero? Y bueno, yo tuve que hacerle esa pregunta también a mi familia, a mis hijas, y ellas respondieron que iban a servir conmigo al Dios verdadero. Y te vuelvo a hacer esa pregunta: ¿a quién vas a servir? ¿Al Dios verdadero o al Dios de este mundo? Y como Josué, el pueblo respondió, dice: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Y yo te hago esa misma pregunta: ¿tú a quién vas a servir? ¿O vas a responder como dice en nuestro texto, en el capítulo 18, versículo 21? Dice, en el último pedazo dice: y el pueblo no respondió palabra. ¿Tú no vas a responder nada? La decisión está en tus manos, amados hermanos. En la mía ya estuvo, y yo dije: quiero servir, quiero seguir al Dios verdadero. Así que espero que estés meditando, que pienses y que te preguntes a quién vas a servir. ¿A Jehová, el que ha hecho todo, el que ha hecho milagros en nuestras vidas? ¿O al Dios de este mundo? ¿Te vas a dejar desenfocar por las cosas de este mundo? ¿Por lo que estamos viviendo? No olvidemos que si no servimos a Dios, servimos a Satanás, siendo hijos de Dios.
Y ya para terminar, me llama la atención y ojalá nos hubieran puesto el nombre de Elías, porque es hermoso, tiene su significado. Elías quiere decir Jehová es mi Dios. Jehová es tu Dios, Él es el que suple todas tus necesidades. Medita y piensa. Y bueno, de todo corazón, gracias a Dios por poder compartir las enseñanzas que Dios me ha mostrado. Y es un privilegio grande poder aprender de su palabra y poder ponerlo en práctica. Nosotros como familia estamos siguiendo al Dios verdadero. Y bueno, tratamos de todos los días de ponerlo en práctica y de ser ejemplo. Gracias mis hermanos y de verdad que estén meditando a quién van a seguir, a Jehová o a Satanás. Feliz día.